Hace tiempo que no teníamos en el canal un video tan fuera de lo ordinario en relación a la comunidad. Sé que algunos especiales se han cancelado o tienen un insano tiempo de demora, pero al final siempre salen, no hay problema con ello. ¡Por fin llegó el desgraciado! La diferencia con este video radica y va en relación a mis otros servicios dentro de internet. Si tienen algo de tiempo siguiendo mi canal, tendrán por entendido que, además de videos hablando de escritura en relación a la animación, también abro comisiones de videoreseñas de cuando en cuando. Pero los otros servicios que ofrezco con regularidad son tutorías y análisis para autores o particulares que deseen ir más a fondo en sus proyectos creativos, en relación a lo escrito, claro está. Es una forma de retroalimentación personalizada en la que se identifican fortalezas y flaquezas en una estructura narrativa, personajes, construcción de mundo, tonos, desarrollo y todo en relación al campo literario. Nunca he anunciado de manera formal estos trabajos por varios motivos. Latinoamérica, siendo Latinoamérica, suele hacer gala de su mentalidad de asalariado de Schrödinger. Es tremendo clasista, pero al mismo tiempo te llora los precios de algo que no puede ni quiere comprar. Además de que la publicidad de boca en boca me ha sido bastante provechosa y estoy muy agradecido con todos mis clientes. Ustedes saben quiénes son. Cabe aclarar que estos análisis siempre están a criterio del cliente si desea un video, así como si se hace público. Con este contexto, creo que ya pueden hacer 2 más 2 e intuir de qué hablaré en esta ocasión. El financiador de este video es Mr. Fronter, quien generosamente no solo liquidó su propio análisis que verán a futuro, sino también el de otros 9 autores. 10 autores. Obvio, al ser tantas historias acordamos un respectivo descuento, pero si en tu caso te interesa tu propio análisis o tutoría conmigo para tu historia, contáctame a mi correo electrónico para más informes. Antes que nada, como observación general, no quisiera repetirme en todas las revisiones diciendo que la mayoría de historias son muy cortas o apenas introductorias, por lo que, aún así siendo el caso, se puede juzgar perfectamente bien el material existente. Quiero extenderle a los autores mis buenas intenciones siempre desde el respeto con la esperanza de que les sirvan mis observaciones para su propia calidad narrativa. Recuerden que, especialmente en el rubro artístico, nada está escrito en piedra. Siéntanse con la libertad de hacer correcciones si así lo desean, porque nada trae más experiencia que el sentarse a hacer las cosas y aprender con su respectiva prueba y error. Cabe aclarar que las obras de las que estaré hablando podrán encontrarlas en la descripción del video, para que por ustedes mismos les den un vistazo y sigan apoyando a todos estos talentosos creativos de la comunidad. ¿Están emocionados? Sin nada más que decir, ¡comencemos con la revisión! Necklace es un webcómic de actualmente 5 tomos, el cual tiene como premisa una búsqueda con ideas interesantes en su transcurso, como lo sería una chica deseando ver de nuevo a un familiar fallecido en un limbo a través de un engaño. Empezando por lo técnico, el estilo de dibujo y trazo sombrío me hacen compararlo con la estética que mal acostumbró a Tim Burton, aunque no le pertenezca a él, pero bueno. Personajes algo cabezones, ojerosos con mejillas acentuadas. Donde resalta Necklace en esta comparación es en el color y su puesta en escena, ya que son más acordes a la situación y el ambiente de los personajes, generando la reacción deseada. Con esto digo que la paleta no es inversa en los mundos. Si se está en el mundo de los muertos, en Necklace no verás colores vivos ni chillones, o en el de los vivos una invasión de tonos apagados o monocromos. En composición hay muchos espacios muertos en todo el transcurso del cómic. Espacios vacíos en y entre las viñetas que desvelan un nada interesante fondo sólido. Es un formato de celular, lo cual ciertamente es difícil trabajar en una dirección completamente vertical, pero hay maneras de solucionar esto haciendo igualmente divisiones de página en el storyboard, así estas sean imperceptibles al espectador, con sus respectivas transiciones. Fuera de eso, Necklace toma como ambientación una época no específica reminiscente a la Francia del siglo XIX, teniendo de epicentro la historia de Miriam y su desaparición. Una chica de estrato bajo que cuida a su despechada madre mientras pasa el duelo de su difunto padre.
Si bien la motivación de la protagonista es entendible y no pediré profundización en qué tipo de relación tenía con él, es presentada como esta chica reservada que no debe caer al mismo abismo de su madre y aportar en su situación. Incluso cuando se le concede la oportunidad de buscarlo y que de un momento a otro ya no le interese, es verosímil en el contexto de que trasladarse a un lugar desconocido primero tema por su propia vida. Es claro que saber cómo salir de ese mundo es lo prioritario sin olvidar lo que la metió ahí en primer lugar. En cuanto a exposición, hay una cosa que me gusta y otra que no tanto en Necklace. Por un lado, su anticipación para eventos futuros se ve que será relevante para con los personajes y su trama. A pesar de ser un punto especulativo, ya que el cómic no está terminado, al menos hace mucho énfasis en que tengamos en mente las dudas que se irán a contestar con sus elementos en ambos mundos. ¿Qué oculta la familia de Daniela y qué es la criatura que la atacó? ¿Quién es la dueña del collar? ¿Qué puede hacer un vivo en el mundo de los muertos? Por el otro lado, su punto negativo de peso, incluso dentro de lo bueno de su anticipación, es el hecho de que todos los personajes sean introspectivos incluso para pequeñeces. No estoy en contra de este recurso, solo que no hay mucho sentido en profundizar y reiterar lo que debemos tener en mente cuando ya fue más que evidente. Hay mejores formas de reforzar estas dudas sin que sean dialogadas al espectador. Recuerda, muestra, no cuentes. Como punto final, diría que si bien la redacción se entiende, faltan preposiciones que deberían ir en los diálogos, más específicamente la palabra que. No puedo decir mucho de Samuel Scrubber salvo puras cosas positivas. En blanco y negro, su despegue nos pone en lo que parece ser un Japón contemporáneo siguiendo los pasos de dos depuradores de monstruos a sueldo, teniendo estos una relación de padre e hijo. La ilustración y dirección no tienen nada que envidiarle a cómics de altas casas editoriales. Simplemente son excelentes y están muy bien compuestas. La estructura de viñetas y transiciones son muy fluidas en cómo se pasea la vista entre ellas, haciendo llevaderas todas las secuencias de acción, acrecentando su sentido de inmersión. Pese a no ser batallas estratégicas en relación a su guión, están llenas de tensión precisamente por toda su legibilidad visual en su coreografía. Acciones rápidas, uso de viñetas pequeñas. Eventos grandes, mayores son los espacios en las páginas. Es clara la preocupación teórica que hubo tratando este apartado. Todo es muy propio del shonen en el buen sentido. Batallas, alivios cómicos, personajes carismáticos y seriedad en sus debidos momentos álgidos. Siendo más específico, recuerda mucho al tono que cargan series como Soul Eater, que forman parte de su estilo narratológico mostrando dibujos graciosos en sus momentos de seriedad. Momentos que, siendo el episodio el despegue que es, resulta ser una fórmula de monstruo de la semana con un final, dejando a la espera su continuación. Cosa que no es grave, sino que muestra el contexto de los personajes, dentro de los cuales tenemos a Rick, a Morty y a Snoopy. Sí, los personajes no son introducidos, pero no se mencionan sus nombres por alguna razón. Si su razón de carecer de él es en relación a una trama más compleja a futuro, bueno, habrá que ver, porque ¿cómo vamos a saber de qué personaje se está hablando si no podemos ubicarlo? De no ser el caso, sí lo consideraría un error básico, y como introducción que es, lo es en este número. El contestar quiénes son implica que se nos muestre en el presente. Un flashback en un primer capítulo es innecesario porque la prioridad es el contexto de los personajes en el momento de conocerlos. Pero ya que al menos su duración no es mucha, sería grosero darle mucho peso por algo que no nos saca de la inmersión realmente. Algo pequeño en relación a su presentación sería el mismo rotulado, ya que hay momentos donde el texto no amerita el espacio que corresponden a sus globos. Si bien es algo que está mal y no puedo dejar pasar, consideremos que no se trata de un trabajo digital, sino de un motherfucking cómic de 180 páginas completamente dibujado a mano. Es parte del proceso creativo cambiar de momentos los diálogos, lo que puede explicar los tamaños que ya son de por sí difíciles de medir cuando el rotulado es digital. Como digo, si bien se entiende la justificación y sigue siendo algo a mejorar, no pasa de mero nitpicking por todo lo bueno que ya he mencionado. Para concluir, si tienen curiosidad, vayan a checar Indeseable, otra historia de otro género del mismo autor.
Podemos concordar que cualquier historia que se desenvuelva en ¡España, hostia, olé! tendrá un encanto particular por sí mismo. Mientras no se trate de su asquerosa actualidad, en todas sus épocas el país cuenta con periodos ricos en escenarios vastos en temáticas. Se podría decir lo mismo de cualquier país. Lo siento, pero no todos pueden ser un imperio como lo fue el español. El brillo de la bondad es un cómic que se desarrolla en una línea temporal no específica inspirada a mediados de su etapa de historia contemporánea. Pese a ser un escenario monumental, la trama es un drama bastante tranquilo desarrollado en un pequeño pueblo llamado Fidelidad y podría sintetizarse como un slice of life de Alcurnia. Norberto, nuestro protagonista, es este personaje incapaz de creer en sí mismo y Ágata, su deuteragonista, siendo todo lo contrario en cuanto a su amargura e introversión. Básicamente, es la típica dinámica de romance donde una mujer llega a mejorar a un incompetente con su vida. Sería una historia calzando en lo genérico de no ser porque dicho incompetente es un gobernador y en su amorío existe un voto de celibato de por medio. Elementos suficientes para hacer de una travesía escalar fuera de lo estándar. Dado al acuerdo de intereses entre los dos, Norberto es este gobernador que desciende del linaje Saavedra, el cual el pueblo es quien ha depositado su fe en el liderazgo de su estirpe. No omitiré el hecho de que este simple factor haría de Norberto no un gobernador democrático, sino un rey, pero tampoco la historia va más allá ni tiene pretensiones en sus cuestiones políticas. Es muy light en relación a este tema, ya que, si se trata de algo como un gobernador, se sobreentiende que, en la construcción del mundo, el pueblo será relevante para con él y su desarrollo, pero no al grado de que el espectador piense en títulos de nobleza que justifiquen dichas posiciones. Aclarado esto, dado a que ha ascendido al poder recientemente, Norberto es un neófito en sus primeras decisiones, pero con la suficiente voluntad para buscar mejorar pese a que se le dificulte sin nadie a su instrucción. Ágata, por otro lado, es esta misionera simpática que se predispone a ayudar a Norberto al grado de ir a vivir a su propia casa fuera del templo yendo en contra del principio eclesiástico católico ya mencionado. Se puede entender que el personaje, en principio porque no es la gran cosa, no vista de un hábito, ya que ni sus compañeras lo llevan, en instancia para que se entienda que es diferente en su servicio misional reflejando cómo difiere en métodos para cumplir lo que ella denomina como su propósito, lo cual no la reduce a ser un personaje dependiente de Norberto. Todo bien ahí. Mi problema en su caso es que es aquí donde debería estar toda la tensión emocional cuando trata con Norberto, y dicha cuestión se soluciona fácil por la permisividad del sacerdote. Por muy afable que haya sido la visión de este último concordando con Ágata, ninguna iglesia se caracteriza por... Corrijo. Ninguna iglesia verdadera se caracteriza por ser laxa en sus protocolos. La relación nace porque les dieron permiso, no porque haya algo que los haya impedido. Un drama romántico recae en el esfuerzo realizado para consumar su intimidad, sumado a que el hecho de quedarse con él debería ser motivo para la trama futura. Algo de mucho peso para su misión, la parroquia, el pueblo, las malas lenguas alrededor, etc. Relativo a sus aspectos técnicos, el rotulado del primer capítulo está hecho de puño y letra, el cual mejora en el segundo. Los dibujos no están mal, no obstante, de a ratos las viñetas no van concorde a la secuencia, y el español que se maneja es mayormente latino más que castellano. En medio de un transitado viaje metafísico, Eon trata sobre una promesa de Dios a un alma a la espera de vivir. No diría que cuenta o desenvuelve una trama principalmente por varios motivos, no obstante, antes de entrar en lo jugoso, su estilo visual está conformado mayormente por figuras geométricas sencillas, dibujos de coloreado sólido con una selección de colores saturados en el fondo, dejando de lado el contorno de los personajes o cualquier foco al cual dirigir la atención, bastante reminiscente al movimiento de pop art y su abstracción geométrica. La decisión de este estilo hace denotar con facilidad una composición de las viñetas deficiente por presencia de espacio muerto, dejando cero sentido de dirección focal en sus páginas. Aunado a esto, su dirección no sigue un criterio fijo en el tamaño de algunos cuerpos. Diría personajes, pero
una cosa a la vez. Sé que no se tratan de criaturas precisamente humanas, sin embargo, la observación objetiva de esta decisión artística es que el estilo no da cabida para los conceptos de perspectiva, profundidad, iluminación o textura, haciendo la legibilidad de los mismos dibujos más confusos de lo que ya son en su naturaleza del guión, el cual es de carácter poético sin llegar a la verborrea. Eso sí que sería una gran ladilla de leer incluso en sus 4 cortos capítulos. De lleno a lo sustancial, existe una intriga que funge de objetivo, pero no es una trama real porque más que un desarrollo con personajes realizando acciones, es todo sobre exposición dialogada de lo que fue la Tierra, el mundo, las criaturas que de él surgieron y los crímenes del hombre contra él mismo llevándose con él su propia humanidad. No existe tal causa y efecto porque no hay movimiento o decisiones entre los cuerpos. La protagonista se ve forzada a ser espectadora de todo ese exceso de información solo para que su única acción sea su decisión de vivir a sabiendas de lo que le espera, y con eso llega el fin de la historia. Todo es una privación del dolor y su existencia. Se comprende, el punto es ese, evitárselo a un ser perfecto, bello y puro. Pero tampoco hay un propósito más allá de eso. Entiendo la intención del mensaje que se quería dar, que pese a la adversidad humana, un futuro brillante es posible. No se trata de buscar un buen mundo para vivir, sino buscar dejarle algo bueno al mundo. No solo estoy de acuerdo con este planteamiento, sino que lo considero una excelente filosofía de vida. Pero no puedo darle un buen visto a Eon porque su mensaje no está adjunto a su narrativa, ya que falla por su ejecución dada por una generalización apresurada, falta de congenialidad en los cuerpos y una protagonista pasiva. Aquí entra la parte densa de mi argumento. Hay eventos históricos narrados a manera de prueba que dejan en claro a la protagonista el punto de que la humanidad es, por decirlo de manera amable, indecorosa. El punto falla porque no se puede hablar del ser humano como especie en su conclusión y reducirla a un absoluto, cuando la humanidad es muy diversa en cosmovisiones. Una cultura inferior y vulgar no hace a toda una forma de vida detestable, especialmente cuando la vida inteligente y civilizada sigue siendo salvaje. El error, llámese juvenil o moderno, radica en convencerse de que el progreso consta de avanzar hacia el futuro cuando la generalidad nunca ha sido la que porta el sello de elevación en el espíritu humano. Son unos pocos, raros, pero estimables los casos donde es un individuo con la voluntad, poder e influencias suficientes para ser capaz de propagar esa misma virtud, y en su proceso, el derramamiento de sangre tampoco es absoluto en su conclusión. Si este fuese ajeno, el concepto de sacrificio no existiría. Sería inhumano y por ende, todo aquello que valga la pena pelear, así sea con un fin noble, también. La protagonista nace, no porque la historia le diera verdaderas acciones conflictivas o algo más allá de eso, sino porque se aferró a su promesa. En pocas palabras, poniéndonos en el contexto de Eon, si se busca la perfección en lugar de evitar el conflicto ignorando la inherente naturaleza humana, nunca sería un buen momento para nacer. Hers fue una mirada complicada, no porque fuese difícil en algo particular, sino por varios motivos que competen a su dirección en cuanto a los principios del cómic, y al hecho de que la historia no plantea una trama concreta, lo que dificulta seguir ciertas cosas, al menos en lo que respecta al segundo número con sus 3 actos, ya que el primero, al ser una pequeña presentación a color muy corta, se puede entender que no tenga el tiempo de meternos en mucho. Sin embargo, es una cosa contraintuitiva de por sí. Se puede resumir como una presentación de escenario de Half-Life, un ente gigante a lo Evangelion se hace presente, para que luego se cambie de escena, el protagonista despierta, se viste y eso es todo. Se supone que todo inicio debe generar una intriga en el espectador que haga que se moleste en querer seguir viendo lo que pasa alrededor de los personajes. Eso incluye dejar dudas, pero todo viene a cuento cuando se nos presenta un contexto inicial que podamos seguir. Esto pasa mucho a través de la lectura restante. Uno se pierde y descuida el interés porque, como dije, el argumento está ahí, pero no hay mucho enfoque dejándolo de fondo. Hay historias que hacen esto mismo, pero al menos en estos casos uno ya conoce a los personajes y se queda por ellos, haciendo más tolerable este hecho. Los personajes solo hablan para decir su pasado, lo que pasó, lo que van a hacer, qué es lo que va a pasar, qué van a hacer si no pasa, etc.
En pocas palabras, su exposición es directamente mala. Motivo adicional a este problema es el hecho de que, pese a tener un formato de viñetas cuadradas en todas sus páginas al puro estilo de Watchmen, hay momentos donde el dibujo por sí mismo deja en claro una situación, pero se vuelve tedioso y molesto cuando se usan monólogos introspectivos o teniendo personajes aclarándonos lo que pasó con X personaje de forma antinatural para redundar en algo que ya se entendió en todo momento. Este tipo de errores pueden deberse a que un autor teme a que el espectador se pierda de algún detalle. Bien podrían quitarse los textos innecesarios y el restante no sería cansino de leer, ya que estos saturan varias viñetas. En su mayoría las secuencias no son complicadas de interpretar, pero volviendo al texto, sí que resulta abrumador ver tanto diálogo mal acomodado y poco estético en ya de por sí viñetas pequeñas. Los globos son muy gordos y sus colas deben apuntar en la medida de lo posible a la boca de los personajes. Esto para que no exista la confusión de quién está hablando. Si un texto es muy extenso, pueden usarse varios globos unidos por puentes, especialmente cuando se trata de una conversación, sobre todo si éstas se prolongan. Lo recomendable sería hacer varias viñetas para seguir naturalmente el cómic si el dibujo no está pensado con tanto espacio a ocupar. De nuevo, la mayoría de esto se puede deber al hecho de ser un cómic hecho a mano con rotulado digital. La prioridad que tiene Hearst es presentar los puntos de inflexión en la historia cuando debería ser exponer a los personajes, porque como resultado hace que no nos interese ninguno. Algo de caracterización natural, aunque sea un poco en los personajes más importantes. Incluso la seriedad no es un impedimento para este argumento, porque aunque haya puntualidades, aquí no hay excusa cuando la narrativa es lenta y no pasa mucho alrededor. Pese a ser un cómic en formato de celular cortito de apenas 2 números a la fecha, ser un romance y escolar de por sí, dijo que sí, al no tener grandes pretensiones en mente, al menos sus platos rotos no resuenan tanto. Es verdad que es genérico en temática de amorío adolescente, con un ambiente controlado e idealizado sin ningún tipo de implicación real como cualquier historia de su clase, y solo tiene como propósito relajar a su audiencia con la dinámica de los personajes en sus problemas mundanos, porque aunque uno quisiera escribir implicaciones fuertes o de verdadera tensión sin nada fantasioso de por medio, los adultos serían los responsables de solucionarlo. Con un escenario tan común y aburrido, sumado al estira y afloja por parte de los estelares, y que el resultado sea uno de los géneros más populares, me hace pensar que sus fans no saben lo que es un romance real. Porque cuando su amor se revela, la serie se acaba. En los peores casos, sus fans masculinos se vuelven unos pasivos sin confianza alguna y sus fans femeninas unas raritas tratando con hombres. Ya quedó claro que estas series no son mi copa de té. Las considero un placebo más que otra cosa en relación a su supuesto romance. Tengo un guión empolvándose por ahí hablando del tema. Por lo que, a lo mucho, puedo ser permisivo si al menos hace algo diferente con su comedia, ya que destacar queda fuera de la cuestión. Con Dime que sí, al menos se nota esa intención de querer explorar un enamoramiento formal y no perder el tiempo con una estira y afloja, ya que como su título lo indica, el protagonista la pone en el segundo capítulo. La pone... Bueno, no, ya, perdón. Perdón, ¡ya! Le dan el sí. Le dan el sí. Con eso, adjunto a que solo es un inicio, el cómic ya tiene la ventaja con lo que vaya a ser a futuro. Pero, como se encuentra en su presentación a día de hoy, tengo mis observaciones. Raymond, el protagonista, es solo caracterizado por su optimismo y su deseo de tener novia. Esa descripción no le ayuda mucho porque me hace pensar en otro mono. Quiere tener novia no porque esté enamorado, sino porque se lo toma como reto. Comenta que le gusta la chica que le da el sí, ok, pero él como personaje es tan vacío que su compromiso termina importando menos por verse como un urgido.
Para el caso, no es lo mismo declararse que cantársela. Si ese es el incentivo para el lector, ver a un morrito teto incompetente con novia, bueno, habrá que ver. Porque no es especialmente mal parecido comparado a los demás personajes en relación a su dibujo. Me había tardado en tocar este apartado dado a que, aunque el dibujo fuera excelente, mis primeros puntos seguirían siendo válidos. Por supuesto que tiene observaciones muy generales y se puede mejorar por todos lados, como que la anatomía es desproporcionada, los trazos son inseguros y rígidos, falta la aplicación del concepto de tridimensionalidad, movimiento estático, perspectiva deficiente o inexistente y múltiples tangentes en el line art, etc. Respecto al color, está bastante bien pese a ser sólido y no tener sombras ayudando a este mal efecto de sobreposición. La dirección es tan confusa que hay un momento de plop al estilo Condorito, pero no se entiende el remate. Se ve que tiene amigos, por lo que tampoco es que sea un antipático asocial friki. Pero son solo eso, no hay caracterización que nos haga distinguir unos de otros. Como digo, aún está en vías de desarrollo y tiene cierta ventaja con su idea, por lo que si el autor quiere seguir por esta línea, al menos le doy 3 consejos rápidos base a todo aquel que escriba partiendo de una premisa parecida. 1. Los personajes deben tener un objetivo individual a largo plazo. 2. Los motivos o intenciones de los personajes para estar juntos no debe ser solo porque se gustan. 3. Y debe haber comedia en sus problemas íntimos, no solo con amigos compartidos. A blanco y negro, Random Man es un cómic de un solo número a la fecha con una premisa no de superhéroes, sino de jóvenes con superpoderes, la cual ya es muy difícil de poder traer algo nuevo a esa mesa. No hablo de su temática, más bien de que su ejecución tampoco es muy creativa al no separarse mucho de la idea de los superhéroes, ya que su idea base parte del mismo concepto que tenía Static Shock con los hijos del Big Bang. Explosión ocurre y genera imprevisibles poderes con los sobrevivientes. Algo simple, y aún así es una razón más verosímil que conceptos como el de los X-Men, donde los mutantes solo tienen poderes porque razones y son discriminados. Muy gay para mi gusto, si me lo preguntan. En Random Man no hay mucho que elaborar salvo esta observación, ya que la primera mitad es exposición dialogada del protagonista aclarándonos su pasado, el contexto del mundo, y su segunda mitad una pelea aleatoria sin elaboración en el entorno, sus personajes y la misma batalla en sí. La historia pudo haber empezado en esta parte donde pasa algo. No estoy en contra de la imagen del personaje distante sin pasado, porque como siempre digo, puedes tener personajes sin historia, pero no puedes tener historia sin personajes. Y aquí pasan exactamente las dos cosas. La premisa está ahí, pero a nivel argumento el despegue es vacío. Sin embargo, comparte un punto con Dijo que sí. No es cuestión de tratar las historias como si de una ficha técnica se tratase, pero nada carece de bases, y Random Man está en un punto en donde todo es perfectible, ya que hasta su tono también es muy confuso al no tener un matiz aparente. Una parte sirve para explicarnos todos sus poderes a manera de lista, cuando bien podría mostrarlos en funcionamiento y termina por no ser gracioso a pesar de que la intención está ahí. Respecto a su dirección, está bastante bien. La vista se pasea de manera fluida por las viñetas. Claro, tiene sus momentos y el dibujo lo palidece. Agradezco más una buena dirección que un estilo de dibujo pulido. Aunque muchos se vayan por lo segundo, es fácilmente unas 5 veces más complicada la estructura de una sola página de cómic que la de una simple ilustración. La verdad sea dicha, señores. Créanlo o no, el estilo de dibujo me gusta. No es que se trate de un mismo trazo de algo precisamente bien trabajado y estético, pero al menos es consistente, y es algo que se puede dejar pasar. Pero al ser un dibujo de 2 personas, se reconoce que no parece ser el caso, y hubo bastante comunicación. Es un estilo que está por despegar, a una nada de definición, algo más reconocible adquiriendo su propia idiosincrasia. Claro, carga los mismos puntos básicos de otros dibujos deficientes, no voy a tapar el sol con un dedo, y no quiero ser disco rayado marcando todos los puntos otra vez, también no descuidar la ortografía o errores de dedo. Se puede perdonar uno que otro error, pero cuando empieza a ser constante ya no se ve como tal, sino como simple desinterés.
Si han visto mi reseña de Invencible, quedará por entendido que las historias de superhéroes no suelen gustarme por no priorizar en la construcción de su mundo, arruinando sus pretensiones en su verosimilitud, al punto de que esta observación ya ni la toman en cuenta en historias nuevas con su vacua justificación de Son héroes, güey, ¿qué esperabas? Con Crimson Blue tampoco es que tratemos de algo innovador, pero al menos puede ser divertido con lo que nos presenta, ya que en dicho mundo este evento se trata como un caso aislado. La premisa va de un joven adquiriendo poderes de lobo otorgados por el favor de un espíritu maligno. Es una historia de héroe primerizo. Al dar solo este contexto, el cómic hace algunas cosas bien. La idea más enfocada que tiene es que la pelea del primer capítulo es consecuente, simple pero expositiva con hechos. No solo es un enfrentamiento random para demostrar la capacidad del protagonista, ya que su noticia se dispersa y tiene un mínimo impacto tanto en su personaje principal como en los secundarios. Se habla de lo sucedido y se especulan respuestas, especialmente el protagonista, que considera los posibles gravámenes y comodidades de ser un héroe. Fuera de eso, me gusta la intención de darle un impacto a futuro a todo lo que Fred haga con sus nuevos poderes, pero el cómo los obtuvo tampoco es como si se sintiese un verdadero esfuerzo al haberlos obtenido. Se aclara que dichos poderes irán en relación con su cuerpo, lo que podría resultarle premuroso, y dichos efectos aún le son desconocidos. Si el mismo padre fue escéptico con la noticia del hombre lobo, Fred tampoco debería tomar tan a la ligera su nueva realidad. Antes se muestra despreocupado al no volver a dicha tienda y exigir cualquier ápice de explicación. Noticia que, por cierto, se dispara sin mucha naturalidad. Los medios son los primeros en enterarse, pero ¿no suscitaron rumores por parte de la gente antes? ¿Un testigo fue suficiente para generar una noticia así de un día para otro? ¿Que los mismos medios son igual de incrédulos? Más que eso, una motivación clara por parte de Fred sería más que bienvenida. Siempre me he preguntado de dónde es que un héroe saca ese altruismo tan desinteresado. ¿Por qué ver su poder como deber social? No pido razones filantrópicas, solo pido una razón de actuar del personaje para mostrar acción. Sí, la construcción del mundo típica se mantiene en Crimson Blue. Señalaría que el ambiente escolar también resulta nefasto para la mayoría de este tipo de historias. Pero mientras no se vuelva un escenario recurrente, son tolerables y se evitarían circuitos cliché innecesarios vistos 1000 veces, ya que Crimson Blue, pese a ser 4 capítulos, aún no estipula una trama concreta. Relativamente, el material actual es un inicio corto, pero sin indicios de algo de mayor peso, tampoco lo habrá para con la significancia de los personajes. Una idea parecida sería compararlo con el caso de Dragon Ball Z y Gohan con su identidad del Gran Saiyaman. Ni por asomo era el foco del arco, era más en relación a no hacer tan aburrida la vida mundana estudiantil de Gohan, y aún así fue simpático. Idea que daba consecuencia al interés, dinámica y relevancia al personaje de Videl, la cual pasa rápido a la irrelevancia. Es donde digo que puede ser divertido. No es una idea nunca antes vista, pero sí una que no se ha explorado del todo módicamente. El dibujo y su rotulado también tiene sus bemoles, con trazos sucios que parecen ser más un sketch que un dibujo más formal, y en múltiples ocasiones confunde los globos de susurro con los de pensamiento. El autor presentó para la dinámica 3 historias, siendo 2 introducciones, pero todas siendo aventuras fantásticas, inicios del camino del héroe, y a pesar de tener temáticas globales distintas, poseen puntos compartidos. Un error muy molesto que tienen los 3 cómics es todo lo concerniente a su lingüística. Uno que otro error ortográfico es tolerable y a cualquiera le puede pasar. Sin embargo, es absolutamente incómoda una lectura con tantos tropiezos gramaticales y fallos en su sintaxis. Especialmente es difícil de ignorar cuando en la lectura, por su falta de comas, puntos, tildes, estos rompen el flujo de la inmersión. Toca releer varias veces lo escrito hasta entender la idea de lo que se está refiriendo la historia y los personajes. No estoy hablando de muros de texto ni mucho menos, el cómic es moderado en esto y se centra más en el dibujo, y precisamente por eso es que es tan fastidioso. Su fuerte no son los diálogos, pero lo que hay que leer es vituperado en su engorrosa redacción. Respecto a lo visual, el cómic tiene una dirección estándar. Uno que otro globo de diálogo no cuadra con la conversación, pero es ínfimo a comparación del resto. Por otro lado, las viñetas que cuentan una secuencia o simulan un movimiento multiplican al personaje en la misma.
volviéndolo extraño en primera instancia cuando el escenario no presenta alguna alteración que deje más en claro este cambio de posición. Líneas de movimiento en los personajes, por ejemplo, pudieran eliminar esta confusión. La tríada de cómics tienen un despegue idéntico con su narrador parafraseando con presentaciones típicas de "en un mundo", explicando lo atípico, anticipando la fantasía por venir. Reitero, no es una observación negativa en sí misma, pero sí pudiera ser repetitivo en futuros trabajos, ya que tanto Feraltaros como Stromgar se pueden entender sin este recurso. Aunado a esto, y entrando en observaciones puntuales, empezaré con... En su contexto, empezando su historia siendo un cuento al protagonista, este inicio está mejor colocado. Es una historia de folclore sudamericano, y lo dejo bastante ambiguo porque, siendo sincero, no conozco mucho de su prehispanidad. Pero si tuviera que apuntar a alguna cultura, la peruana no me sonaría muy descolocada. Digo, veo una llama, una serpiente a lo Yakumama y el cuento de la venganza del cóndor me sirven de referencia en lo visual. Lo que me gusta de esta historia es lo tradicional que es en cómo se presenta. Tomemos a los cuentos de la calle Broca, por ejemplo, simples en su narrativa, claros con sus moralejas y rebosantes en su creatividad inocente, a tipajes muy parecido a cuentos europeos de antaño. Trabajos de esta índole no tratan de personajes entrañables, sino de empujar una enseñanza, y de los tres, es el más débil por su poca ambición meta, pero no por eso malo en su ejecución. Una lectura más que decente para niños y unos cuantos adultos. Me gusta cómo se trabaja la convergencia de las situaciones para unir a los personajes. Se siente natural pese a su aparente escenario desolador, haciendo de este primer capítulo relativamente rápido en su ritmo. Se nota un vector argumental con el MacGuffin inicial de la piedra que daña al gatito. Su nombre es Max, pero no es mencionado en el cómic, con el interés del villano por recuperar dicho artefacto. Y aunque Stromgar tiene este mismo vehículo argumental, aquí es mejor por el simple hecho de que no se trata de un ente vivo, y luego diré el porqué. Los diálogos de Max son expositivos, haciéndolo especialmente raro por decirlos en soledad, y quedan fuera de lugar con la naturalidad de las circunstancias. Asimismo, los diálogos donde los personajes quedan fuera de escena y enfoques a plano detalle son confusos. Por contexto se intuyen con facilidad quién es quién. Solo es una observación a mejorar. Lo primero que se me ocurre sería un pequeño dibujo acompañando dicho globo, o que estos mismos tengan un coloreado específico para cada personaje. La trama aún no despega, pero al menos ya se marcaron objetivos con la hermana mayor y su deseo de mudarse, y el aparente villano es aquel que tiene su búsqueda. Un inicio rápido y aún así bastante decente. Ay, son furros, pero ¿a quién le importa, men? Luego hablaré de dicha estética. Si son del futuro, estará saliendo una etiqueta en la pantalla. Por el momento, vean mi reseña de rango. Feraltaros hablaba de una conquista. En Stromgar se muestra el principio de una. Sé que son historias diferentes y no tiene nada de malo su uso en principio. Solo resalto sus tropos común denominadores para que quede constatada la observación y no se parezcan en su desarrollo. De los tres, Stromgar es el cómic con mayores ambiciones en su inicio. Si bien ya dije que aquí existe un MacGuffin, lo es en principio para con Angie. Lo que resulta desconcertante es que el pollo también lo sea para los otros personajes. Pese a que Angie es presentada como esta niña con afición por las criaturas, muestran al animal como raro pero silvestre. Ok, pero que sea relevante para los demás ya es bastante extraño. Es mejor un MacGuffin cuando los personajes repercuten y sus acciones son influenciadas por él. Cuando este empieza a ser más relevante a la trama, deja de ser un MacGuffin. Aquí el punto: que el interés de los personajes esté vivo y sea móvil sin ser un personaje, acrecienta la posibilidad de que este mismo mueva la trama no por los personajes, sino por conveniencia de su propia autonomía. Es verdad que esto puede ser mejor al generar Diabolus ex máquinas y volver más suspensivas las cosas, pero no como consecuencia de acciones orbitadas de los personajes, sino como algo completamente injusto, haciéndolo involuntariamente más conveniente de lo que se debería percibir. No digo que Stromgar tenga este problema, digo que a la larga es probable que lo tenga, viendo que el primer capítulo fue literalmente eso: el pollo salvando a Angie, intimidando a un tigre pero no a su orco captor, escapando de casa para mover a los personajes. Esto último es entendible, que los enemigos busquen a dicho pollo, no lo es tanto por lo que ya mencioné.
hace renuente a la verosimilitud que pretende dar en un inicio. Fuera de eso, es un conflicto donde hay una clara desventaja considerando la disparidad en tecnologías entre los bandos, motivo personal de mi intriga. Igualmente, los personajes necesitan estar más definidos para que dentro de los mismos diálogos resalte dicha personalidad. Hemos llegado al final de esta revisión de historias, pero hay un problema. Como habrán podido notar, no hice uso de mis clásicas calificaciones al final de cada crítica como siempre. ¿Por qué? Bueno, básicamente por petición de los mismos participantes. Y lo entiendo. El propósito fue que recibieran retroalimentación en sus respectivos trabajos y que consideraran una que otra observación que quizá no hubieran contemplado. Aquí viene lo interesante. Como siempre digo, si existe, es categorizable. Y a misma petición de los autores, he aquí el ranking de todas las historias en metales de acuñación. Ojo, sin orden específico dentro de estas. En la categoría de bronce encontramos a Eon, Hers, Random Man y Dijo que sí. En la categoría de plata, Feraltaros, Crimson Blue, Atipag, Stromgar y El brillo de la bondad. Y finalmente, en la categoría de oro, Necklace y Sanjol Scrubber. Quiero agradecer de nuevo a Mr. Fronter por su financiación, su paciencia y a todos los autores que se prestaron para esta dinámica, por su muy buena actitud y por ese espíritu que respira pasión. Ustedes sabían lo que acarrearía. Pueden seguir adelante con estas consideraciones o no, pero tomen en cuenta que empezaron esta dinámica con esto en mente. Si hubieran querido palabras dulces y continuar cultivando malos hábitos de escritura, lamento informarles que se equivocaron de canal. Sé que cuando se trata de comparación, muchos sentimientos salen a flote, uno de ellos siendo la inherente competencia, pero no veo razón para no cultivar una sana. Por un momento olviden las categorías y tengan esto bien presente. El único con el que estás compitiendo es contigo mismo. Si vas a mejorar, que sea por las razones correctas y no por la sombra jactanciosa de algún complejo. Si algo tienen en común todas estas categorías, es que son un potencial en bruto. No se socaven ponderando el qué hubiera sido, porque como dije al principio, todos son talentosos. Y no puedo esperar a ser espectador de sus caminos. Que crezcan, que se forjen, que llegue el futuro y con él presten una pequeña mirada a sus espaldas, contemplando todo ese esfuerzo y tiempo dedicado ahora a sus pies. Porque ese sendero más adelante se darán cuenta de que nunca acabará, trayendo consigo a veces ese inevitable sentimiento de desconsuelo y vacío. Pero ese es el camino del artista. Uno nunca se siente experto. Sin embargo, hay que seguir. ¿Pero por qué lo hacen? Piensa en su respuesta mientras recuerdan el por qué empezaron. Solo es necesario ser fiel a nuestras pasiones. Por su atención, muchas gracias.